Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien de salud, debidamente cuidados. Y antes que nada, pues damos las gracias a cada uno de ustedes por suscribirse a este canal. Y precisamente les informamos que próximamente vamos a tener más contenido de mucho interés para cada uno de ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que estoy seguro que les va a gustar. Hablaremos de los requisitos de constitucionalidad y de legalidad de la orden de visita domiciliaria, que por cierto es uno de los temas que vamos a abordar en el próximo libro que está por publicarse de parte de su servidor. No se vayan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Deseamos que se encuentren muy bien de salud, debidamente cuidados. Y el día de hoy, además de saludarlos y agradecerles su visita, vamos a hablar de un tema que indudablemente sabemos que va a ser de su interés. Un tema que tiene que ver con dos carreras esencialmente, con los contadores, con los abogados fiscalistas y por supuesto con el área contenciosa fiscal. Y nos referimos específicamente al ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, concretamente en el tema de la visita domiciliaria. Cabe señalar que hoy por hoy este es uno de los temas más importantes en donde la autoridad ha tenido particular interés en llevar a cabo una serie de modificaciones que de alguna manera evidentemente van a implicar el incremento en las facultades de comprobación. Particularmente en 2020 se creó el tema de razón de negocios, que podrá ser llevado a cabo o ejecutado a través de la visita domiciliaria, y también el otro tema de la revisión de los asesores fiscales, por supuesto para verificar el tema de los esquemas reportables. Y con esto vemos que hoy por hoy, acorde con el artículo 42 del Código Fiscal y con lo que establecen pues cada una de sus fracciones, entendemos que la visita domiciliaria pues viene a consagrarse como una de las facultades de comprobación más importantes que tiene la autoridad fiscal para verificar el cumplimiento de sus obligaciones de los contribuyentes. Y con ello también un punto importante y trascendental que tenemos que considerar antes de hablar de este tema que nos trae con ustedes el día de hoy, es que la autoridad, al llevar a cabo el ejercicio de las facultades de comprobación, acorde con lo que establece el primer párrafo del artículo 42, pues lo llevará a cabo a efecto de verificar que los contribuyentes, que los terceros, en este caso los responsables solidarios, puedan llevar a cabo o se pueda llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones. Pero en este contexto la autoridad va a verificar, va a checar, va a analizar que el contribuyente haya cumplido exactamente o cabalmente con sus obligaciones. Por otro lado, también el ejercicio de las facultades de comprobación permite, acorde con este primer párrafo del artículo 42, que la autoridad también pueda darle vista a terceras autoridades por el incumplimiento de algún otro tipo de obligaciones. Y por si eso fuera poco, también la última parte del artículo 42 en comento previene la posibilidad de que las autoridades fiscales puedan iniciar aquellas facultades que en materia penal puedan pues llevarse a cabo por la presunta comisión de delitos en materia fiscal federal. Vean entonces cómo, pues independientemente del ejercicio de la facultad de comprobación, puede traer otro tipo de implicaciones. Este tema pues tiene especial relevancia desde el punto de vista de que la visita domiciliaria pues en primera instancia la podríamos considerar o clasificar en diversas formas. La primera es la visita domiciliaria ordinaria, que lo podríamos llamar así desde un punto de vista meramente didáctico, en donde la autoridad va a revisar los impuestos federales. Pero también podríamos entender o encontrar dentro de esta clasificación didáctica a la visita domiciliaria en materia de comercio exterior, donde efectivamente la autoridad va a poder revisar a contribuyentes, importadores, exportadores, que tendrá por objetivo el verificar el cumplimiento del pago o que estos hayan llevado a cabo el pago de impuestos en materia de comercio exterior acorde con el Impuesto General de Importación, conforme a la tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación. Y en ese tenor,
pues la autoridad podría llevar a cabo entonces esa facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones de cada una de las mercancías que se hayan introducido a territorio nacional y que en su momento, si se trata de importación definitiva, pues hayan llevado a cabo el pago puntual de los impuestos en materia de comercio exterior, pero también que hayan llevado a cabo el cumplimiento cabal de cada una de las regulaciones y restricciones no arancelarias en comercio exterior. De ahí entonces que dentro de esa segunda clasificación de la facultad de comprobación de las autoridades fiscales, el segundo rubro sea la visita domiciliaria en materia de comercio exterior, que particularmente conlleva una facultad que previene la ley aduanera en el inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, el famoso PAMA. La autoridad, en caso de que encuentre alguna inconsistencia, irregularidad, tanto en el incumplimiento del pago de obligaciones en materia fiscal como en el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, podrá iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera e incluso podrá embargar las mercancías. Será el único caso en donde en la ley aduanera se prevenga la posibilidad de que la autoridad pueda embargar bienes sin que se haya determinado previamente un crédito fiscal. Y esto, por supuesto, que no es inconstitucional. Ya la Corte ha resuelto reiteradamente esa postura, ese criterio a través de jurisprudencia. Y en ese contexto también hay que señalar o recordar que el procedimiento administrativo en materia aduanera se puede iniciar en 4 momentos: cuando se lleve a cabo una visita domiciliaria, cuando se lleve a cabo las facultades de comprobación efectivamente a través de la visita domiciliaria, cuando se verifican las mercancías en transporte y también cuando la autoridad encuentre algún tipo de inconsistencia en la mercancía que se encuentre precisamente en transporte nacional o internacional, y con ello pues pueda iniciar estas facultades de comprobación. Es importante también señalar que dentro de las facultades de comprobación, otro tipo de visita domiciliaria, como ya lo habíamos señalado, pues sería la que tiene a bien el llevar a cabo la revisión de razón de negocios, un tema verdaderamente complejo, un tema novedoso, que obedece efectivamente a la reforma o a la creación más bien del artículo 5A en 2020 en el Código Fiscal, mediante el cual por primera vez la autoridad fiscal va a poder llevar a cabo la validación, por llamarle así, de los actos jurídicos del contribuyente, para efecto de verificar que el beneficio económico que lleve a cabo el contribuyente dentro de sus actividades económicas sea el razonablemente esperado. Y para ello entonces la autoridad va a validar los actos jurídicos del contribuyente y por supuesto tendrán que estar respaldados por una sustancia económica, y es ahí entonces donde existen estos dos pilares, la sustancia jurídica y la sustancia económica, y esto va a implicar o conlleva o trae como consecuencia la obligación de parte del contribuyente de acreditar la existencia de esos actos a través de la materialidad, concepto que se instauró en materia fiscal, pues diríamos que a partir de 2014 con la creación e instauración del artículo 69b. Y en ese contexto entonces la autoridad, a través de un procedimiento sui generis que previene y establece el artículo 5A en forma colegiada, junto con las autoridades fiscales, en este caso por parte de la Secretaría de Hacienda, podrán llevar a cabo en forma colegiada la resolución correspondiente para efecto de determinar si el contribuyente llevó a cabo o no la razón de negocios. Este es todo un tema que para tales efectos en Centro de Estudios Tributarios hemos dado diversos cursos al respecto y que próximamente vamos a dar de nueva cuenta ese curso para todos ustedes. También dentro de la visita domiciliaria, la autoridad tiene facultades conforme al artículo 52A de revisar los dictámenes que emitan los contribuyentes en materia fiscal y que, acorde con la reforma que hubo en 2014 al Código Fiscal, pues desde esa época ya no es necesario, sin embargo es potestativo para aquellos contribuyentes que decidan o que consideren dictaminar o dictaminarse. En ese caso, si han sido dictaminados en forma voluntaria, pues la autoridad podría revisarlos entonces a través de este procedimiento que también se le conoce como revisión secuencial y que está regulado a partir del artículo 52A del Código Fiscal, y esto implica entonces que primero la autoridad
revise al contador, al dictaminador que elaboró ese dictamen y posteriormente al contribuyente. Pero este orden, que lo vemos tan obvio y tan lógico, pues es el que debería o debe respetar la autoridad, y en algunos casos pues omite ese procedimiento. Por eso se le conoce como revisión secuencial. También dentro de las facultades de comprobación, concretamente visitas domiciliarias, pues encontramos la revisión electrónica creada en 2014, a través de la cual pues la autoridad va a iniciar y va a llevar a cabo todo el procedimiento de fiscalización al contribuyente, pero por vía electrónica, efectivamente a través del buzón tributario. Y aquí el contribuyente pues tiene que estar al día, por supuesto. Ya entendemos que tiene que cumplir con toda esa serie de requisitos para darse de alta, que no implica necesariamente que sea su computadora, que tenga la computadora, la puede utilizar su propio contador, pero tiene que tener internet, tiene que tener computadora, tiene que tener su correo electrónico, y a últimas fechas, a partir de 2020, pues ya la autoridad le pide que tenga un teléfono celular inteligente conforme a las reformas, para efecto de que se dé de alta ante el fisco. Esto para efecto de la geolocalización o georreferenciación, que ya hemos hablado reiteradamente sobre ese punto, y cuestionar su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Y finalmente, la última reforma que se llevó a cabo en este tema es el referente, que fue llevada a cabo en 2020, es la referente a la facultad que tienen las autoridades fiscales, pero para revisar a los asesores fiscales. Esto es acorde con lo dispuesto con el artículo 197 del Código Fiscal, el poder verificar si éste cumplió o no con el tema de notificar a la autoridad en revelar los esquemas reportables de sus clientes. Todo un tema verdaderamente interesante y complejo, que desde varios puntos de vista algunos autores, algunos colegas han señalado reiteradamente si el contribuyente, en este caso el asesor fiscal, que tuvo a bien asistir fiscalmente, valga la redundancia, a diversos clientes, tendría o no la obligación de darle la información a la autoridad en cuanto a los esquemas reportables a los que se refiere el 197 o a partir de ese artículo en adelante el Código Fiscal, puesto que es información confidencial, es información que forma parte, si es una persona física, pues de su información que tiene reservada como secreto profesional, o en su caso, si es una persona moral, como información de carácter confidencial. No obstante, el Código Fiscal previene ese escenario, y a pesar de esa limitante que pudiera existir, previene que en caso de que exista el secreto profesional o la información confidencial, pues entonces el contribuyente es el que tendría que enviar esa información o revelarla al fisco. Todo ello en ningún momento va a restringir entonces la facultad de la autoridad de que pueda revisar al asesor fiscal efectivamente a través de la visita domiciliaria. Las otras facultades que ya conocemos, evidentemente, es la revisión de gabinete, acorde con el artículo 48 del Código Fiscal, y finalmente, como ya habíamos señalado, pues la revisión electrónica. En este contexto, pues la visita domiciliaria pues se va a dar en todos estos diversos esquemas que hemos comentado. Y un punto en particular que nos trae aquí con ustedes es cuestionar, analizar, estudiar el tema de la orden de visita. Un documento o un instrumento jurídico a través del cual la autoridad va a legitimar o justificar la aplicación del artículo 16 y con ello, en principio, evitar la afectación de la invasión del derecho a la privacidad del contribuyente, siempre y cuando cabalmente cumpla con esos requisitos. En ese tenor, hay que reconocer que la Suprema Corte de Justicia ha dejado muy claro la procedencia de la orden de visita, o más bien ha determinado la procedencia del juicio de amparo en contra de la orden de visita cuando ésta incurre en aspectos de inconstitucionalidad. Y ahí es donde precisamente cobra particular atención el párrafo 16 del artículo 16 constitucional, ya que, como todos recordarán, equipara las órdenes de visita con las órdenes de cateo, y con ello entonces implica necesaria y forzosamente que las órdenes de visita tengan que cumplir con esos mismos requisitos. Y es ahí precisamente en donde hay que poner especial atención para efecto de analizar si la orden de visita en materia fiscal cumple
con los aspectos generales y más importantes de la orden de cateo. Pareciera entonces que no tienen relación la orden de visita domiciliaria y la orden de cateo. Sin embargo, a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales, encontramos que existen puntos interesantes en los cuales la autoridad fiscal no ha cobrado atención, y al no ponerle atención a esos elementos de validez de la orden de visita y al haber equiparado en el artículo 16 y párrafo 16 la orden de visita a la orden de cateo, si la orden de visita entonces no cumple con estos requisitos, en su ejecución podría impugnarse por presumirse inconstitucional. Esto no sería impedimento para poder considerar en otro escenario que la orden de visita también puede ser impugnada cuando se emita la liquidación correspondiente dentro de la visita domiciliaria. Es decir, una vez que se emita la liquidación, evidentemente el contribuyente tendría la posibilidad de irse a recurso de revocación conforme lo dispuesto por el artículo 117 del Código Fiscal o por vía de juicio de nulidad, como lo previene también el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativo y la misma Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Pero esto no le impide, no es óbice que el contribuyente pueda referir dentro de los conceptos de impugnación aquellas violaciones que en materia de legalidad o que en materia de legalidad haya incurrido la orden de visita. Es decir, en caso de que se impugne la liquidación, dentro de los conceptos de de impugnación, podría señalar el contribuyente en el juicio de nulidad, pues aquellas presuntas violaciones que también tiene o en las cuales se incurrió de parte de la autoridad al emitir la orden de visita. Y en ese contexto entonces, pues el tema interesante e incluso los puntos referentes a los conceptos de violación, pues son materia de estudio en una obra que estará próxima a publicarse de parte del servidor sobre la impugnación de la orden de visita desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de su legalidad, puntos que evidentemente son muy amplios y que nos dan una luz desde una perspectiva diferente para poder tener elementos de considerar sobre la impugnación de este instrumento de gran importancia cuando la autoridad no se apegue a los parámetros específicos de legalidad, de constitucionalidad y por supuesto de derechos fundamentales al emitir la orden de visita. Un ejemplo podríamos señalar que es precisamente el párrafo 16 del artículo 16 constitucional que equipara a la orden de visita con las órdenes que emiten las autoridades penales. Y en este caso, pues al equiparar estos dos instrumentos legales, pues tendríamos que analizar su legalidad y en este caso si la autoridad cumple o no con estos requisitos de legalidad y de constitucionalidad. Todo esto lo señalamos en una obra que está pendiente de publicarse y que por supuesto los tendríamos al tanto de esta publicación. Espero que estos comentarios hayan sido de su agrado y quedamos pendientes en la próxima cápsula jurídica. Muchas gracias.